Hola, soy el doctor Francisco Mannaray y en esta ocasión les hablaré sobre zonas topográficas craneofaciales. La fosa temporal es lo que estamos viendo aquí en pantalla, que está marcado con el óvalo. Es una depresión que se encuentra en la cara lateral del cráneo. Su límite superior corresponde a donde dice 33, que serían las líneas temporales superiores del hueso frontal y del hueso parietal. Y su límite inferior está dado aproximadamente en la cresta infratemporal del ala mayor del efenoides, que acá no lo estamos viendo en la figura, y del borde inferior del arco cigomático, que acá lo estamos viendo en la figura, que es el que tiene el número 35. En dirección medial vamos a encontrar, que es a nivel profundo, la cara temporal del hueso frontal. Vamos a encontrar la porción lateral del ala mayor del efenoides y la porción escamosa del hueso temporal, que es en donde está el círculo marcado. Y en dirección lateral, la fosa temporal va a estar delimitada por el tejido celular subcutáneo, por la piel, y a nivel inferior por el arco cigomático. En dirección anterior va a estar limitada por la apófisis frontal del hueso cigomático y la apófisis cigomática del frontal. El contenido de la fosa temporal está conformado por el músculo temporal, la fascia temporal y los vasos y nervios temporales, que corresponden a las arterias temporales superficial, que es la rama terminal de la carótida externa, y vamos a tener además las arterias temporales profundas, que son ramas de la arteria maxilar. Los nervios temporales profundos, el anterior, el medio y el posterior, son ramos motores para el músculo temporal que provienen del nervio mandibular del quinto par y el nervio auriculotemporal. En esta diapositiva vamos a describir lo que es la fosa infratemporal. La fosa infratemporal es la prolongación en dirección inferior de la fosa temporal. Lo vamos a ver que va a estar delimitado en este triángulo, o mejor dicho, en una especie de pirámide, que está marcada acá con estos pequeños circulitos que nos van a estar delimitando aproximadamente los límites. Decimos que tiene forma de una pirámide, entonces va a tener una base, esta pirámide, que va a corresponder a la cara medial de la rama ascendente de la mandíbula. Acá no lo vemos porque la mandíbula no la tenemos en este preparado, pero estaría aproximadamente en esta dirección, ¿sí? Si acá tenemos la articulación, digamos la cavidad glenoidea de la articulación temporal, aquí en esta zona tendríamos la rama ascendente aproximadamente de la mandíbula. Entonces, la base de esta pirámide corresponde a lo que aquí no estamos viendo en pantalla, pero estamos viendo marcado con las líneas punteadas, que sería la cara medial de la rama de la mandíbula. Y el vértice corresponde a la fisura pterigomaxilar. La pared superior va a estar formada por la porción horizontal del ala mayor del efenoides, que sería esta que se encontraría acá aproximadamente. La pared anterior está conformada por la tuberosidad del maxilar y la pared medial correspondería a lo que se ve acá con el número 21, que sería la apófisis o proceso pterigoideo del efenoides. La pared posterior de esta fosa corresponde a la porción timpánica y al proceso estiloideo del hueso temporal. La fosa infratemporal, ¿sí?, se va a comunicar en dirección superior con lo que vemos acá, que sería la fosa temporal. El límite entre la fosa temporal y la fosa infratemporal está dada a nivel del borde inferior del arco cigomático. La fosa infratemporal se va a comunicar con la fosa pterigopalatina, que acá no lo vemos, pero que estaría en esta posición. Después lo vamos a ver más adelante, la fosa pterigopalatina, a través de la fisura pterigomaxilar. El contenido de la fosa infratemporal está conformada por la porción inferior del músculo temporal,
por los músculos pterigoideos, que se encontrarían acá en esta dirección aproximadamente, los músculos pterigoideos lateral y medial, el nervio mandibular con sus ramos, el ganglio óptico y la arteria maxilar con sus ramas. Bueno, vamos a hablar sobre la órbita. La órbita es una cavidad ósea. Está situado a ambos lados de la línea media. Aquí estamos viendo en pantalla una órbita izquierda. La órbita, como ustedes pueden observar acá, tiene una forma de una pirámide truncada, donde la base es anterior y el vértice es profundo. El vértice está centrado en este accidente óseo que es la fisura orbitaria superior, mientras que la base es la zona donde se abre la órbita, que estaría conformada por el reborde supraorbitario del hueso frontal, el reborde orbitario del hueso maxilar y el reborde orbitario del hueso cigomático. Entonces esta sería la base, la que nombré recién, y el vértice estaría conformada por la fisura orbitaria superior. Por otro lado vamos a encontrar paredes. Vamos a encontrar una pared superior, vamos a encontrar una pared inferior, vamos a encontrar una pared lateral y vamos a encontrar una pared medial. Vamos a comenzar describiendo la pared superior. La pared superior está conformada por la porción orbitaria del hueso frontal, que lo podemos ver aquí con el número 18, y también con lo que es el ala menor del esfenoides, que aquí lo podemos observar con el número 12. La pared lateral está conformada por la apófisis cigomática del hueso maxilar, lo podemos ver acá con el número 13, por la apófisis cigomática del frontal, lo tenemos aquí, por el ala mayor del esfenoides, que es el 23. Entonces esta es, perdón, el 7. ¿Sí? Entonces esto es la pared lateral de la órbita, pared superior, pared lateral. Vamos a pasar ahora a la pared inferior de la órbita. La pared inferior de la órbita está formada por los siguientes huesos. El maxilar superior sería la cara orbitaria del maxilar superior, que se encuentra aquí. También en la cara inferior vamos a tener la porción inferior de la cara orbitaria del hueso cigomático, que sería esto de aquí. Y asimismo, dentro de la pared inferior vamos a encontrar el proceso orbitario del hueso palatino, que acá estaría marcado con el número 3. Muy bien. Como pared medial de la órbita vamos a encontrar la apófisis frontal del hueso maxilar, que sería lo que estaríamos marcando aquí en la diapositiva. La apófisis frontal, dijimos entonces, del hueso maxilar, el hueso lagrimal, que es este que observamos aquí en pantalla, con el número 4. Por detrás vamos a encontrar la lámina orbitaria del etmoides, que es esto que observamos aquí, que estoy marcando con el puntero. Y por último, la cara lateral del cuerpo del esfenoides, que sería por debajo entre el 3 y el 21. O sea, sería acá en el 21, porque acá el 3 sería la parte de la cara inferior. Y bueno, vamos a encontrar entonces, por otro lado, el vértice, que ya lo habíamos hablado, que era la fisura orbitaria superior. Recordemos que la fisura orbitaria superior estaría dada por los siguientes límites: el ala menor del esfenoides hacia arriba y hacia abajo el ala mayor del esfenoides. Y a su vez, recordemos
que el conducto óptico, que es el que vemos con el 16, está conformado por lo que es la raíz anterior y la raíz posterior del ala, la raíz anterior, que es la que une el cuerpo del esfenoides, que se encontraría aquí, con el ala menor del esfenoides, y la raíz posterior, que une el cuerpo del esfenoides con el ala menor del esfenoides. Recordemos que hacia aquí en profundidad vamos a encontrar el proceso clinoideo anterior. Muy bien, entonces, por el conducto óptico va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y sabemos entonces que el conducto canal óptico va a comunicar la órbita con el endocráneo. Asimismo, aquí tenemos, como habíamos dicho, la fisura orbitaria superior, lo cual también comunica la órbita con el endocráneo, sobre todo con la fosa craneana media. En el 8, lo que podemos observar es la fisura orbitaria inferior, la que comunica la órbita con la fosa pterigopalatina. El contenido de la órbita está básicamente dado por el globo ocular y por órganos oculares accesorios, es decir, por las glándulas y conductos lagrimales, los párpados, los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo, el nervio óptico, los nervios oculares y los vasos de la órbita. Bien, la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina es la continuación en dirección medial de la fosa infratemporal, como habíamos visto en la diapositiva previa. Recordemos entonces que la fosa infratemporal estaba en todo este sector y que el límite entre la fosa infratemporal y la fosa temporal iba a ser el arco cigomático, sobre todo el borde inferior del arco cigomático. O sea, de aquí para arriba teníamos la fosa temporal y de aquí para abajo, en toda esta porción, que llegaba inclusive hasta un poquito más atrás, porque llegaba hasta la parte petrosa o la parte timpánica, mejor dicho, con la apófisis estiloides del temporal, era la fosa infratemporal. Bien, entonces, en dirección medial hacia la fosa infratemporal vamos a encontrar esta fosa, que es la fosa pterigopalatina, la cual tiene forma de una pirámide, como estoy marcando acá en esta diapositiva. La base sería superior y está formada por el ala mayor del esfenoides, y el vértice es inferior y está formado por la apófisis piramidal del palatino, que sería acá el 17, ¿sí? Y por el conducto palatino mayor, que estaría en esta posición aproximadamente. La pared anterior de la fosa pterigopalatina está formada por la tuberosidad del maxilar, que acá lo tenemos con el número 6. La pared posterior está conformada por esta estructura, que es la apófisis pterigoides, ¿sí? Y asimismo vamos a tener una pared medial, que es la lámina perpendicular del hueso palatino, que no lo podemos ver en la figura. Sería la parte más profunda de esta figura. El límite lateral es la fisura pterigomaxilar, que va a comunicarse o se va a abrir con la fosa infratemporal, como habíamos nombrado previamente. Bien, aquí vemos en esta diapositiva este diagrama que está, a mi entender, es muy interesante. Está tomado del libro de Anatomía Clínica del Dr. Pro, y la verdad que creo que es muy didáctico para poder entender lo que es la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina, ya vimos los límites, pero si nosotros lo tenemos que ver en este diagrama, lo podemos ver que en realidad esto que se encuentra acá es muy pequeña para todos los elementos que pasan y para todos los accidentes óseos que vamos a encontrar en la zona. Cuando hablo de accidentes óseos, en realidad estoy hablando de forámenes que vamos a encontrar, o orificios que vamos a encontrar y que van a comunicar la fosa pterigopalatina con
otras zonas topográficas de interés. Entonces, si nosotros vemos este diagrama perfectamente dibujado, podemos observar entonces que esta es la fosa pterigopalatina. Si ahora nosotros tuviésemos una lupa, lo veríamos con este aumento, y esta sería la fosa en forma de diagrama, obviamente, la fosa pterigopalatina. Entonces habíamos dicho que la fosa pterigopalatina, reiteramos, tenía la forma de una pirámide con la base superior, que estaba en el esfenoides, y el vértice que era inferior, que era parte del, digamos, el conducto palatino, donde teníamos el hueso palatino y parte del maxilar, ¿no? Entonces esto era la pared anterior, ¿sí? Que es la tuberosidad del maxilar del maxilar, y la pared posterior, que es la apófisis pterigoides, y por otro lado, dijimos que no lo veíamos en el diagrama previo, que era el hueso palatino. Y vamos a encontrar entonces estos forámenes. Entonces, vamos a repasar los forámenes, antes que nada. Estos forámenes que nosotros estaríamos viendo acá en aumento estarían también acá representados. Por ejemplo, vamos a empezar por este foramen. Este foramen, si nosotros observamos en este diagrama, estaría en la unión digamos, de la base de la pirámide y de la pared anterior. Y sería este foramen, que sería el mismo que nosotros estaríamos viendo, que sería este de acá, que sería la fisura orbital inferior, y que va a comunicar la fisura orbital inferior, va a comunicar la órbita por un lado, ¿sí? Va a comunicar la órbita por un lado con la fosa pterigopalatina. Y por la fisura orbital inferior pasaría la arteria infraorbitaria, el nervio infraorbitario, el nervio cigomático, ramos orbitarios del nervio maxilar y la vena oftálmica inferior, que también se denomina vena infraorbitaria en otros libros. Entonces, tenemos este primer foramen, por decirlo de alguna forma, entre lo que dijimos, la base y la pared anterior de la fosa pterigopalatina. Ahora nos vamos a la pared medial, y en la pared medial encontramos este foramen, que es el foramen efenopalatino. Entonces ahora, si nosotros, si lo vemos con aumento, si lo veríamos en este diagrama, sería el foramen efenopalatino. El foramen efenopalatino por aquí. ¿Qué es lo que se va a comunicar? Se va a comunicar la fosa pterigopalatina, perdón, con la cavidad nasal. ¿Y qué elementos van a pasar por este sector? Va a pasar la arteria fenopalatina, los nervios nasales posteriores, superiores, laterales, los nervios nasales posteriores, superiores, mediales, el nervio nasopalatino y los nervios nasales posteriores inferiores. Muy bien, ahora nos vamos a ir a la pared posterior, y en la pared posterior podemos encontrar tres orificios, uno superior, uno más en el medio y otro un poquito más medial e inferior. Entonces empezamos por el de más arriba, de la pared posterior, y este sería el foramen redondo, ¿sí? Que si nosotros lo vemos en la diapositiva sería este de acá. Y el foramen redondo, ¿qué es lo que comunica? Comunica la fosa craneana media con la fosa pterigopalatina. ¿Y qué estructura nerviosa pasa por ahí? El nervio maxilar. Cuando nosotros describimos en la clase previa la endobase y la exobase, veíamos perfectamente que desde la endobase se veía el foramen redondo, pero desde la exobase no lo veíamos. ¿Por qué motivo no la veíamos? Porque estaba unida a lo que es el macizo facial. Y este es el motivo por el cual no lo veíamos. Porque el foramen redondo no hace esto. El foramen redondo, la orientación que tiene es desde la endobase hacia la fosa pterigopalatina. Y la fosa pterigopalatina está cubierta. Entonces, por ese motivo, desde la exobase, si no retiramos, si no abrimos la pared posterior de la fosa pterigopalatina, no lo vamos a ver el agujero redondo. O sea, para verlo tendríamos que sacarle la pared posterior a la fosa pterigopalatina. Bien, el otro orificio, entonces el primero que dijimos era este, ¿no? El foramen redondo. El segundo orificio es este, es el conducto pterigoideo. Y esto, digamos, hacia donde comunicaría el conducto pterigoideo es hacia el foramen lacerum. O sea, desde la fosa pterigopalatina hacia el foramen lacerum. ¿Y qué estructuras nerviosas pasarían por aquí? El nervio del conducto pterigoideo y la arteria y la vena que la acompañan al nervio. Y después tenemos este orificio, que es el más medial de la cara posterior e inferior, que es el conducto palatovaginal.
y comunica la nasofaringe con la fosa pterigopalatina. Si nosotros lo vemos aquí, sería este, el conducto palatovaginal. Y por aquí atraviesa el nervio faringio, que viene del ganglio pterigopalatino, y una rama arterial faringea. Después tenemos el vértice, ¿sí? Donde tenemos el conducto palatino mayor, que por aquí se comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad oral. Y por aquí pasaría el nervio palatino mayor y la arteria palatina descendente. Y recordemos que estaba abierta la pirámide en su cara lateral, que es lo que estamos viendo aquí, que está abierto. Y esto que está abierto lo denominamos fisura pterigomaxilar. La fisura pterigomaxilar comunica la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina y por aquí atravesarían la arteria maxilar, los nervios alveolares superiores y posteriores. Muy bien. A continuación vamos a hablar sobre fosas nasales. Las fosas nasales o las cavidades nasales, tenemos dos, una derecha y una izquierda, están excavadas dentro de la nariz en lo que es el viscerocráneo. Lo que nosotros podemos observar en esta diapositiva es la apertura anterior, o también denominado narina, de la fosa nasal. En esta diapositiva podemos observar la pared inferior de la fosa nasal, que estaría conformada en su parte más anterior por la apófisis palatina del maxilar y en su cara más posterior por la lámina horizontal del palatino. Bien, esta es una vista de la cara medial de la fosa nasal. En esta vista lo que voy a mostrar es los límites de lo que es la pared superior primero. La pared superior, que sería toda esta que estoy mostrando acá con el puntero. Entonces, si vamos desde adelante, desde anterior hacia posterior, la pared superior va a estar formada por los huesos nasales, por la espira nasal del hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y la cara anterior e inferior del hueso esfenoidal, del hueso esfenoides. La pared medial es lo que nosotros denominamos el tabique. Tenemos dos porciones, un tabique que es el cartilaginoso, que es el que estamos viendo aquí, y otro que es el tabique óseo. Entonces aquí tenemos el tabique cartilaginoso, pero después tenemos el tabique óseo, el cual está conformado por las siguientes estructuras, por lo que es el vómer, la lámina perpendicular del etmoides y hacia anterior por lo que es el cartílago del tabique. La pared inferior, lo habíamos visto en la otra diapositiva, pero lo vamos a repasar acá. Tenemos lo que es la apófisis palatina del maxilar y lo que es en la parte posterior la lámina horizontal del palatino. Y esto que vamos a ver acá sería lo que es la apertura posterior o las coanas. Esto era la apertura anterior, que era también denominado narina, y esto es la apertura posterior, que son las coanas. Bien, en esta diapositiva podemos observar la pared lateral de la cavidad nasal. Vamos a encontrar el hueso maxilar, el lagrimal, el etmoides, que aquí lo vamos a ver cubierto con los cornetes nasales superior y medio, la porción vertical del hueso palatino, la cara medial de la lámina medial, sí, de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y el cornete nasal inferior, que es el cornete que vemos inferior ahí en la pantalla. En esta diapositiva podemos observar las estructuras que desembocan en las cavidades nasales. La estructura superior, que está marcada con la flecha amarilla, es el seno frontal. Si nosotros vemos la flecha, el seno frontal está desembocando en el meato nasal medio.
A su vez, las flechitas que están con verde nos estarían marcando las celdillas etmoidales anteriores y medias, las cuales, como se pueden ver también, siguen el mismo recorrido que la flecha amarilla, que es la del seno frontal, y desembocan entonces ¿dónde? También en el meato nasal medio. Por último, vemos una flecha anaranjada o amarronada que también está desembocando en el meato nasal medio y nos está marcando el seno maxilar que desemboca en ese meato nasal. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para armar esta clase. Espero que sea de utilidad la clase y les agradezco su atención.